Lucas 18, 9 al 14. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que está bien con Dios en su relación? Para quienes les gusta tomar apunte, el título que tenemos es ¿quién realmente está bien con Dios? Porque uno muchas veces piensa que está bien. A veces pasa como esas relaciones que ante los ojos de la sociedad y de la gente, oiga, esa pareja también que está. Tan lindos, mire como esas palabras de amor y bueno. Pareciera que es una pareja estable, es una pareja sólida, una relación duradera, pero es pura apariencia, es espejismo, porque en realidad allí nada está bien. Y a veces, porque recuerden que con Dios es que relación. Y tiene que ver con pareja, porque la iglesia es ¿qué del Señor? La novia. La novia. Entonces, ¿cómo está esa relación de la novia con el novio? Que no nos pase, pero sí pasa. Es lo que pasa con algunos creyentes. Es más, cuando tenemos la oportunidad de predicarle a alguien la palabra de Dios, una de las respuestas que, no sé usted, pero yo daba, y aún algunas personas siguen dando, yo estoy bien con Dios, yo no mato, yo no robo. De hecho, uno encuentra personas que no son creyentes, pero, oye, llevan una vida, ¿verdad? Envidiable. Y la pregunta es, ¿quién realmente está bien con Dios? ¿Qué nos dice la Biblia de quién es el que realmente está con Dios? Y eso pasaba con los fariseos en la época del Señor Jesús. Ellos estaban completamente seguros que su relación con Dios era perfecta. Que ellos estaban súper bien con el Señor. Y cuando ellos entonces se comparaban, miraban a otros, se sentían ¿qué? Orgullosos. Yo soy mejor que este. Porque yo sí tengo una buena relación, una perfecta relación con el Señor. Y eso les hacía sentir orgullosos, como hoy también pasa con muchas personas dentro de la iglesia. Orgullosos porque es que yo sí conozco la Biblia, yo no soy como fulano o fulana, no leen la Biblia, pero es que, orgullosos porque es que yo oro, es más, se dice, ¿no? A los fariseos les encantaba orar en público y en voz en cuello. Es que yo si oro 5 horas al día, ¿cómo es que usted no puede? Entonces, nos parecemos en algo. Y hay algo interesante cuando estudiamos la Biblia, y es, ¿qué le dijo el Señor a ellos? Eso es lo primero que tenemos que buscar. ¿Qué le dijo a ellos? Y hacer ese puente, ¿y qué de ahí es para nosotros? ¿Y cómo encontramos ese puente? En lo que nos parecemos a ellos. Y nos parecemos mucho. El tema es que aquella persona que considera que está bien delante del Señor y que se cree mejor que otros, pues es fachada y se engañan a sí mismas. Y hoy aprenderemos quién es la persona que realmente está bien con Dios, y para eso vamos aquí al texto que les acabo de mencionar, a la fuente de la verdad, porque no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el gran teólogo tal, no es qué dice la palabra de Dios. Y bueno, ahí sí miramos si el pastor y el teólogo tal se ajustan, ¿no? Vayamos a la palabra del Señor a ver, para que veamos
lo que el Señor Jesús le enseñó a unos hombres que se sentían orgullosos de que ellos sí eran los que tenían una buena relación con el Señor. Por favor, acompáñame y vamos a leer. Todo el texto es cortico, leámoslo todo y luego vamos verso a verso. A unos que confiaban, ¿cuál es el contexto? El Señor va ¿hacia dónde? Jerusalén. Él va camino a Jerusalén y no pierde oportunidad para enseñar, para predicar. Y ahí hay un ejemplo para nosotros. ¿Cuántas oportunidades se nos presenta y nosotros calladitos y no hablamos del Señor? Pareciera que somos, como decía un amigo mío, de la secreta. No, el Señor aprovechaba toda oportunidad para enseñar. Texto, versículo 9 al 14 del capítulo 18 de Lucas. 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, como rectos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto les dijo el Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Eran los cobradores de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Espero del Señor. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecador. Y concluye el Señor: os digo, se vuelve a estos que se creían justos, después de hablarle la parábola, y les dice: os digo que refiriéndose a quién, al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado o enaltecido. El verso 9 nos habla a quién se estaba dirigiendo el Señor. Y recuerden que con Él siempre estaban, no aparecen ahí, pero ya vemos que sus discípulos están con Él, están en ese proceso como usted y yo, de aprender cada día más del Señor. Y entonces allí estaban unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, como rectos delante del Señor. Estos eran judíos. Eran hombres judíos que consideraban que estaban bien delante del Señor porque eran súper meticulosos en el cumplimiento de la ley de Moisés. Ellos se esmeraban por cumplirla a rajatablas. Es más, ellos iban todavía más allá. Ellos habían establecido, los maestros, los rabinos habían establecido cosas adicionales que no estaban en la misma palabra, como el lavado de las manos. Ellos salían al mercado y se lavaban las manos antes de comer, pero no era una cuestión de aseo, de asepsia o por evitar una enfermedad. Era porque se habían contaminado, porque habían tocado cosas que los pecadores habían tocado. ¡Qué hombres! ¡Qué hombres tan santos! Y ellos se esmeraban por estar bien delante del Señor. Lavaban las jarras, lavaban los utensilios. Ellos diezmaban hasta el más mínimo detalle de las hortalizas. Ellos contaban las hojas y si las hojas de esa ramita tenían 20, pues ellos diezmaban de ahí 2 hojitas. Así eran ellos. Tremendo, ¿verdad? ¡Qué hombres! Tan fieles a Dios. Y todo eso, según ellos, era para mostrarse lo más fiel posibles al Señor. Eran hombres que se sentían orgullosos de su fidelidad
Y ese orgullo los llevaba ¿a qué? A menospreciar a los que no eran como ellos. A los gentiles, por ejemplo, a los que no eran judíos les trataban como perros. Y el perro era un animal despreciable. No son como nosotros. Yo sí oro. Es más, ellos cuando ayunaban, ellos salían por la calle a mostrar cómo eran de piadosos, sus caras caídas. Estos hombres se veían a sí mismos como justos, como rectos delante de Dios. Pensaban que solo ellos llevaban vidas sin tacha delante del soberano. Ellos creían que estaban bien con Dios. Pero la pregunta es el título que tenemos para hoy. ¿Quién realmente está bien con Dios? ¿Serán estos hombres o el modelo hoy en día? Yo sí oro, yo sí ayuno, yo diezmo. Es más, yo doy más de lo que es necesario. Yo sí estudio la palabra. Yo sí tengo la teología correcta. Y la pregunta que nos surge aquí es, ¿usted piensa que está bien delante de Dios? Creo que ya les había dicho en una ocasión que hablé con alguien y le pregunté lo mismo. ¿Usted cómo está con Dios? No, bien. Oye, si yo le pregunto a él, porque una relación es de dos. Y si yo le pregunto a él, eso es lo que nos va a mostrar el Señor hoy. Oye, yo puedo pensar que yo estoy bien delante del Padre. Vamos a ver qué dice él. ¿Quién es el que realmente está bien? A estos hombres Jesús, como es costumbre, para enseñar algo, como era su costumbre, les enseñó a través de una parábola. Y es que las parábolas son un elemento didáctico buenísimo porque es tomar algo del común y a través de eso dar una enseñanza, así de que era más fácil. Recordemos algo, queridos, y es que esto inicialmente no era dirigido a los eruditos, era gente del pueblo, así es de que Jesús utilizaba las parábolas para enseñar de una manera sencilla. Si el chiquito lo podía entender, de ahí para arriba todo el mundo. Y entonces él usa una parábola para darles una enseñanza y demostrarles al final quién verdaderamente estaba bien con Dios. Y entonces en la parábola el Señor le habla de dos hombres. De dos hombres. Dos hombres que fueron a hacer algo maravilloso, a orar. Pero no en cualquier lugar. Fueron al templo. No estaban en cualquier lugar, estaban en la presencia de Dios. Recuerden que el templo para los israelitas, allí en Jerusalén, era donde estaba el arca del pacto. Allí era donde ellos hacían los sacrificios. Allí era donde una vez por año tenían que ir, los que no vivían allí por lo menos. Y allí era donde supuestamente según la Biblia estaba la presencia de Dios. Entonces ellos fueron, al final de cuentas fueron ¿qué? A presentarse delante de Dios, los dos. Ambos hombres eran judíos, uno era fariseo y los fariseos eran la clase religiosa más prestante, más importante. Aquellos se caracterizaban, como les dije, por ser los estrictos cumplidores de la ley de Moisés, la ley del Señor, dada por Dios. A ellos les gustaba orar en público, les encantaba ocupar las primeras bancas en la sinagoga y les encantaban los saludos que les daban en la calle. Oh, maestro. Ellos se sentían orgullosos de la fidelidad supuestamente que tenían hacia Dios. Ellos se consideraban, es más, el pueblo, esas salutaciones de oh maestro, era una especie del pueblo mostrar, estos hombres son santos. Y a ellos les encantaba la imagen que el pueblo tenía, como la imagen que muchos tenemos de algunas parejas que están súper bien. Eran ejemplo a seguir para el pueblo. ¿Quién era el otro hombre? Otro judío. Pero un judío despreciable. Un judío que para ellos era un traidor. ¿Por qué? Porque los publicanos o los cobradores de impuestos, recuerden que Roma era el que gobernaba,
Y entonces Roma, estos hombres que eran del mismo pueblo, eran los que le cobraban los impuestos para entregárselos a Roma. Hasta ahí, pues, el problema es que ellos, para sus ganancias, oye, la corrupción ve que no es nueva, para sus ganancias cobraban más arriba de los impuestos. Entonces, todo robaban al pueblo. Entonces, eran despreciables para los mismos judíos. Eran considerados los más viles pecadores del pueblo. Entonces, lo que vamos a ver es una comparación, un contraste entre el fariseo que en su concepto está bien con Dios y la imagen que tiene con el pueblo es que este hombre está bien con Dios. Y uno que es un súper pecador inmundo, que también tiene la osadía de presentarse delante del Señor. Estos dos hombres fueron a ellos a orar. Ahora, ¿de cuál de los dos la oración será mejor recibida por el Señor? Vamos a ver. Ahora, hablando de la oración, prestemos mucha atención a la oración de cada uno. De cada uno. Y es que, hermanos, cuando usted escucha la oración de alguien, usted sabe cuál es su teología. Cuando usted escucha la oración de alguien, sabe cuál es el concepto que esa persona tiene de Dios y de sí mismo. Casi que podríamos sacar de allí un dicho: dime cómo oras y te diré quién eres. Porque es que cuando uno escucha la oración, wow. Vamos a escuchar la oración de estos dos hombres. La forma en la que cada una de las personas ora nos deja ver el concepto que tiene de Dios. Es una radiografía de lo que hay en el corazón. Y vamos a ver que son oraciones muy cortas, ¿no? Y lo que nos enseña el que las oraciones, mire, las oraciones pueden ser largas, pueden ser cortas, pueden ser de pie, pueden ser de rodillas. El tema no es el tamaño de la oración, sino la actitud, que es lo que vamos a distinguir aquí, con la que nos acercamos al Señor. Es la actitud. Veamos la oración del fariseo, versículo 11 y versículo 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, se dirigió al correcto, ¿sí o no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ni aún como este publicano soy. Gracias, Señor. Esto de orar de pie no podemos confundirnos porque podemos decir, ay, mira su orgullo. No, es que esa era la forma en que los judíos oraban. Era su costumbre. El estar de pie no tiene nada que ver. Aquí hay algo muy curioso, que el hombre vino a orar al pueblo y aunque estaba en el templo de Dios, él no dirigió su oración a Dios, sino oró ¿a quién? ¿Con quién? Consigo mismo. Oh, cómo nos encanta escuchar nuestra propia voz. Cómo nos encanta escuchar nuestra propia voz. Él vino supuestamente a orar a Dios, pero realmente oró fue consigo mismo. No tuvo intimidad con Dios. Y es que esa es la oración, hermanos. La oración es buscar el rostro de Dios. La oración es venir a tener intimidad con Dios, no conmigo. Y era lo que este fariseo estaba haciendo. Una intimidad para buscar el rostro de Dios con total humildad, pero el fariseo oró consigo mismo. Es decir, su centro de oración no era Dios, era él. Entonces fue una oración ¿qué? Egocéntrica. Yo. Fue una oración egocéntrica, a pesar de que con sus labios, ¿cómo empezó la oración? Dios.
Con sus labios invocó a Dios, pero su corazón estaba infinitamente lejos de Dios. Estaba postrado ante su propio Dios, él mismo, hermanos. Y este es un ejemplo de cómo no orar. ¿Cómo no orar? Venga, está mal, porque ahí surge la pregunta. Entonces está mal, dale gracias a Dios porque pues ya no peco como otros hombres. El tema no son las palabras, es la actitud. Es la actitud. Pero queridos hermanos, el agradecimiento no tiene que ser en comparación con otros hombres. Es como era yo y de dónde me sacó Cristo y quién soy ahora. Gracias, Señor, porque no soy el borracho de antes. Gracias, Señor, porque no soy lo de antes. Pero este hombre lo hacía con orgullo comparándose con los demás. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dijo este fariseo. Y él se sentía muchísimo más alto que los demás hombres, que las demás personas. No soy como ellos. Y hermanos, es algo en lo que podemos caer. Es algo en lo que podemos caer. Católicos. Pentecostales. Hermanos, nos pasa, hermanos. Qué cuidado hay que tener con el orgullo. Y el mismo apóstol Pablo que nos enseña que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y el mismo Pablo se consideraba un juperetes, un esclavo de los esclavos, de los más bajos. Pero a veces nos sentimos orgullosos como el fariseo. Se sentía más alto que el resto de los hombres. Este era un fiel judío. Él sí era un fiel judío, riguroso en su religiosidad, el más santo de los santos. ¿Cómo no agradecer por tan sublime posición alcanzada por sus propios medios? Por sus propios medios. Él no es como los demás hombres que sí son pecadores. Él no es como los otros. Los otros sí son ladrones, sí son injustos, son adúlteros. Recuerden que ellos se esforzaban, ¿no? Hasta imponer inclusive con disciplinas que ni siquiera estaban allí. Hermano, y es que también uno escucha eso hoy. ¿Usted no ayuna? Yo sí ayuno. Es más, me he metido en un ayuno de 4 días. Pero con un orgullo. Y ese orgullo y esa satisfacción nos lleva a yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque hago. Recuerdan qué es lo que sigue, ¿no? El joven rico. ¿Qué he de hacer para heredar el reino de Dios? Cumple los mandamientos. Y la respuesta de él, los he cumplido todos desde mi juventud. Es que no es por hacer. Es como es tu corazón. Y entonces el Señor toca la fibra más débil del hombre. Ve y vende todo lo que tienes. Y el hombre se fue triste. Ese era su Dios verdaderamente. Aunque cumplía todos los mandamientos. Queridos hermanos, recuerden que los fariseos se esforzaban por cumplir la ley. También habían inventado otras disciplinas. Y este fariseo, mediante sus obras buenas, entre comillas, consideraba que él estaba bien delante de Dios, no como los otros hombres. Para él, este era el peor de los pecadores. ¿Quién? Aún no soy como este publicano. Recuerden que para ellos el publicano era lo peor de lo peor. No soy como estos hombres y aún ni siquiera como este. Gracias Dios porque no soy como ellos. Pero él no termina ahí. Seguidamente comienza a enumerar lo que él hace. Por lo menos 2 cosas que para él son fundamentales. ¿Cuáles son? Decía el amigo coreano, no mirar mí, mirar texto. Ayuno 2 veces por semana.
Su oración, él enumera sus buenas obras. Ayuno 2 veces a la semana. Hermanos, la ley de Dios allá en Levítico 16 ordenaba un ayuno obligatorio por año. Uno nomás. Ahora, voluntariamente la persona podía hacer otros ayunos. Pero estos queridos hombres fariseos, para ser más rectos y bien delante del Señor y meticulosos, entonces obligatoriamente impusieron que había que, además de lo que el Señor había establecido, había que ayunar 2 veces semanalmente. Mira que este hombre, miremos los detalles, este hombre no le dijo, Señor, yo ayuno como tú lo mandas. No, yo ayuno como nosotros hemos decidido también 2 veces con un orgullo. Yo ayuno 2 veces por semana. Es más, yo diezmo de todo lo que gano. Cuando la ley obligaba era a diezmar sobre todo el producido de la agricultura y la ganadería, no más. Entonces ellos iban más allá. Y eso era lo que los hacía sentirse orgullosos y superiores a los demás. Y no solamente eso, sino merecedores del favor de Dios. Y entonces ellos mismos se creían que estaban bien con Dios. Doy diezmo de todo lo que gano. Queridos, me temo que hoy también hay quienes sienten que están bien delante de Dios y en su íntimo secreto piensan que ellos son merecedores del favor del Señor, porque como yo sí oro, como yo sí voy todos los domingos a la iglesia, como yo sí esto, como yo... ¿Me hago entender? Jair, ¿no hay que hacer eso? Por supuesto que sí, ya vamos a ver con qué actitud. Como los fariseos podemos pensar que estamos bien delante de Dios por hacer cosas buenas, que somos rectos, fieles cristianos. Como los fariseos ante los ojos de las otras personas parece que tienen una relación íntima con Dios, aún dentro de la misma iglesia pueden verse como los más fieles creyentes. Es decir, como los fariseos, ¿no? Ante el pueblo, wow, estos hombres, y puede pasar dentro de la misma iglesia. Ay, este hermano, no, yo ¿cuándo llegaré a esos tobillos, siquiera los tobillos de fulano, sultano? Es que él, es que ella, esto y lo otro. Queridos, solo podemos ver su fachada, pero el corazón sí lo ve el Señor. Es Dios quien conoce nuestros más íntimos secretos, nuestras más íntimas intenciones por las cuales hacemos las cosas. Y lamentablemente quien confía en que sus buenas obras le justifican con Dios, quien busca a su manera estar bien con Dios, está caminando sobre arena movediza. Su esperanza es falsa. Aquel que se sostiene sobre sus propias obras para considerar que está bien delante de Dios. Señor, yo no hago esto, pero en esto yo soy fiel a ti. Quien considera que con eso está bien delante de Dios es como andar en arena movediza, se lo está tragando el pecado. Es una falsedad su esperanza, hermanos. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 10:3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él oraba por Israel para que fueran salvos, a pesar de todo esto. La razón, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, ellos se notaba que ellos tenían celo por el Señor. El problemita pequeño es el que sigue diciendo Pablo. Sé que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento correcto. ¿De quién? ¿De quién es Dios? Recuerden que es una relación y no es a mi manera como yo debo relacionarme con Dios, es a su manera, a su gusto. Y estos judíos, ellos se relacionaban con Dios, pero a su manera y mostraban un celo por esa relación, pero ellos eran los que ponían las condiciones. Y sigue hablando Pablo.
Lo hacen, pero no de acuerdo al conocimiento pleno, porque ignorando la justicia de Dios, ahí está la forma de Dios. Ignorando como Dios considera a alguien justo y procurando establecer la suya propia, su propia manera, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa es su manera. Como les dije algún día de una amiga, yo no he ido a la iglesia en este tiempo porque él sabe cómo soy yo. Y es que no voy. Él sabe. Queridazos, qué perdidos. Los judíos no buscaban estar bien delante de Dios a la manera de Él, hermanos, como Él lo había establecido. Y nos puede pasar. Hay algo interesante que leí hace poco, y es que muchos cristianos hoy en día quieren relacionarse con Dios, pero no con la iglesia. Eso es incoherente. Eso es incoherente. Hicieron un estudio en Estados Unidos y encontraron eso, que muchas personas, si quieren relacionarse con Dios, pero no con su iglesia. Y yo le digo, eso es totalmente antibíblico. Es decir, están diciendo, a mi manera, no se parecen a los fariseos, a mi manera. No, esa es la manera de Dios, porque Él dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, es decir, lo practican. Que Dios no puede venir un día a la iglesia, está bien, pero que si se volvió una práctica. Pero eso es lo que han encontrado, hermano, y en eso nos parecemos a los fariseos. Ese es un botón, porque hay muchos botones. Yo quiero relacionarme con Dios, quiero ser fiel a Él, oh, qué lindo, qué hermoso, pero no le quiero conocer. No, sí, yo le quiero conocer, pero es que usted no estudia la Biblia y ahí es donde Él está revelado. ¿Ya entienden? Yo quiero tener intimidad con el Señor, pero no ora. Quiero tener la sabiduría del Señor, pero no lo busca, no la clama. Queridos hermanos, estos hombres no buscaban su relación a la manera de Dios, sino por sus propios medios supuestamente rectos, y eso no es posible. El buscar hacerlo a mi manera, según mis obras, es repulsivo para Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que esas obras son consideradas para Él como trapos de inmundicia. Y ya les he explicado qué es eso. Esa es la razón por la cual Pablo ora por el Israel. Hermanos, Dios no nos declara rectos ante sus ojos por las buenas obras que hagamos. Recordemos Efesios 2:8, el mismo apóstol Pablo, y el 9, que es donde Pablo dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y dice que no por obras. Y ahí dice la razón, para que nadie se gloríe, para que nadie sienta que lo mereció, para que nadie diga es que yo me gané el favor de Dios. Es que como yo sí lo hago, entonces, ven, no es por obras, hermanos, no es por obras. Ellas nos hacen muy parecidos al fariseo. Las obras nos llenan de orgullo, de jactancia, de egolatría, y eso nos lleva a dos cosas: a sentirnos mejores que otros y a sentir que merezco el favor de Dios. Y recordemos que Él es muy clarito: tendré misericordia del que quiera tenerla. Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, yo soy juicioso, es más, yo soy pastor. ¿Por qué me pasa esto? Porque Él derrama su gracia con quien quiere, como quiere y cuando quiere, hermanos. No es por mis obras. No es porque me lo merezco. Las buenas obras no nos hacen estar bien con Dios. Las buenas obras en el cristiano son el resultado de tener
una correcta relación con Dios. No son para ganar el favor de Dios, no son para tener una buena relación con Dios. Mis buenas obras son el reflejo de lo que ahora soy en Cristo. Entonces el tema no son las buenas obras, el tema es la actitud con la que yo hago las buenas obras. La actitud con la que yo oro, la actitud con la que yo busco al Señor en su palabra, la actitud con la que yo me esmero, no es para ganar nada de Dios. Es un resultado de la relación que tengo con mi Señor. Es fruto. Es que yo ahora quiero entrar, Señor, a tu presencia porque tú eres lo máximo para mí. ¿No voy a entender? Entonces sí, las buenas obras, y de hecho, el mismo Efesios, después de que dice que no por obras, ahí adelantico dice que para buenas obras. Pero buenas obras solo son resultado de lo que Cristo ha hecho en nosotros. No para ganar nada delante del Señor. Y se ha hecho de disciplinas importantes obras. ¿Tiene un problema? Métale 8 ayunos. A mí me pasó y yo le metí 8 y... No, hermanos, no oramos para vernos bien ante los ojos de Dios, oramos porque ya Dios nos ha perdonado, hermanos. Nos declaró justos y por ello deseamos tener esa intimidad con el Señor y venimos en humillación delante del Santísimo. Cero orgullo. No fue lo que mostró el fariseo, ¿verdad? Todo lo que viene del Señor o todo lo que hacemos bueno nosotros es meramente reflejo de Dios. Y esto va cambiando nuestra manera de orar, ¿no? Ahora veamos la oración del publicano. Ya vimos la oración del que se cree bien delante de Dios y de los que el pueblo dice, wow, estos hombres están bien delante de Dios. Ahora veamos la oración del más vil pecador que había entre ellos. Versículo 13. Pero el publicano, dice Jesús, el publicano estando lejos. Mira, él se apartó del fariseo. Algo así como, hombres, yo imagino, la Biblia no lo dice, obviamente, esto ya son palabras mías, pero por el contexto y por lo que estaba diciendo el fariseo, tal vez este hombre diría, yo no ayuno como él, yo no diezmo como él, es más, yo robo. Yo soy un rata, yo antes le quito al pueblo. Yo no soy como este hombre y entonces se aleja. Pero miren la actitud del hombre. Publicando estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí nomás por la lectura uno ya ve que son oraciones muy diferentes, ¿verdad? Este también fue delante de Dios, lejos del fariseo, este publicano despreciado por el pueblo, considerado el más vil pecador de todos, no tan santo como la imagen que estaba dando este fariseo a su lado, que sí era cumplidor de la ley. Este desgraciado hombre se sintió aplastado por el pecado. Eso es tener conciencia de pecado. Es cuando uno tiene una actitud como tiene conciencia de dos cosas: la santidad de Dios y mi pecaminosidad. Y estoy delante del Dios santo. Este hombre estaba sintiendo el peso de su pecado. Este hombre tuvo conciencia de su realidad. Se miró también a sí mismo. Los dos se miraron a sí mismos. El uno para vanagloriarse de las obras que hacía y el otro para darse cuenta del pecado que tenía y que le apartaba de Dios. Reconociendo su condición pecaminosa. Cosa importante. Y es por eso, hermanos, que estamos
trabajando en que antes de empezar el culto debemos hacer esto, hermanos. Pero debe ser a diario. Este hombre sintió su realidad. Este también se miró a sí mismo, pero a diferencia del fariseo no se exaltó. Este pudo ver que no tenía nada de qué sentirse orgulloso delante de Dios. Este hombre con sinceridad miró a su interior y vio la gran mancha de su pecado que le separaba infinitamente de Dios. Los dos estaban separados infinitamente de Dios. El uno por su egocentrismo y el otro por su pecaminosidad. Lo que pasa es que este la vio, la distinguió, la reconoció. Este con sinceridad miró al interior de su ser y vio la gran mancha delante de la perfecta santidad de Dios. Tan abrumado estaba este hombre con su condición que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Ni siquiera se sentía digno de mirar hacia el cielo. Y a veces uno se sienta delante de Dios como sentarse con el parcero del bar. Tan abrumado estaba este hombre que ni siquiera levantaba sus ojos, los tenía clavados al piso. Sintió tan profundo su dolor por su infidelidad a Dios que se daba golpes de pecho. Una imagen de total dolor. Total dolor. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos pecado? ¿Tenemos esta misma actitud, hermanos? Y ese dolor no es arrepentimiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero sí hay un gran dolor. Sí hay un gran dolor por el pecado. Y eso es lo que tiene que pasar con los hijos del Señor. Querido y querida, si nosotros pecamos y nos damos cuenta que hemos pecado y no sentimos nada de dolor como este hombre, nos toca revisarnos. O nos estamos volviendo insensibles y dejando que el pecado nos domine cuando la Escritura dice que ya no puede dominarnos, o déjeme decirle con toda sinceridad y amor que usted no es salvo. Y por eso el pecado en usted es normal. Ese es un termómetro para nosotros identificar. Pero este hombre sintió el peso del pecado, no podía mirar al cielo, se golpeaba su pecho mostrando su gran dolor. El texto no lo dice, pero yo pienso que en esta situación hasta lágrimas le salieron de sus ojos por el dolor de haber sido infiel a Dios, de haber visto su pecaminosidad. ¿Sentimos ese mismo peso de la culpa cuando pecamos, hermanos? Cuando le faltamos a Dios. ¿Siente usted la misma humillación al estar delante de la presencia de la santidad de Dios? Hermanos, he visto a muchos con expresiones de dolor por pecar. He visto sus rostros de hoy la embarré con Dios. Yo he visto caras así. He visto que con sinceridad se lamentan de su infidelidad. Hasta son como este pobre cobrador de impuestos. Se ve que como que se golpean. Si yo le fallé a Dios. Yo no sé usted, pero yo he visto, hermanos, en esa misma condición del fariseo, perdóneme, del publicano. Dolidos porque le han fallado al Señor. Pero para mi pesar, y creo que para el dolor de Dios también en su corazón, los he visto seguir de largo viviendo normalmente otra vez retomando sus vidas como si nada hubiera pasado. Yo he visto su dolor de conciencia de haberle fallado a Dios, de pecar, de que toman conciencia de que lo que están haciendo no es correcto delante del Señor.
Pero lamentablemente luego los veo seguir con su vida normal. Entonces sentir dolor no es sinónimo de arrepentimiento, sino posiblemente de solo remordimiento. Solo remordimiento. Su dolor solo llegó hasta el remordimiento y no les alcanzó para llegar al arrepentimiento, porque su vida siguió igual, no cambió de rumbo. ¿Me hago entender? Y la idea es que, recuerden, ¿no? Lo que hemos estado aprendiendo, que tiene que ver esto conmigo. Que ni se nos pase como el fariseo. Ojalá que fulano, yo en eso estoy bien, pero ojalá que fulano estuviera acá. Queridos, eso me hace pensar que en verdad no conocen a Dios. No lo conocen. O que han decidido desconocer e ignorar algunos rasgos de Dios, algunos atributos de Dios. Y entonces, como en el supermercado, este atributo de Dios sí, su amor, su gracia, su misericordia, y este no, su justicia no. Entonces, hemos hecho un ídolo. Porque cuando observen que este fariseo se dirigió a Dios, pero su ídolo era el mismo. Y cuando yo adoro a un Dios, aceptando unas partes de él y otras no, entonces ese es un ídolo, porque ese no es el que está en la palabra. Entonces, queridos, quien obra así o no conoce a Dios, o ha decidido desconocer ciertas partes de su gran majestad, hermanos. Algunos atributos, entre ellos su santidad. O sea, cuando yo siento el dolor, pero no cambio, estoy ignorando, por un lado, su santidad. Y aún así vengo todos los días a orar disque con Él. Pero Él es santo y yo sigo en mi pecado. Ignoro también su justicia. Él no hace acepción de personas. Al que amo, disciplino, dice Él. Queridos hermanos, el publicano fue más allá del remordimiento de algunos. Él entendió que estaba perdido, que no podía hacer nada para estar bien delante de Dios, a diferencia del fariseo que creía que sus buenas obras eran suficientes. Suficientes. Y entonces tuvo fe y confió como el niño, no dudó y entendió que solamente en Dios encontraría su esperanza, estaba su esperanza. ¿Cómo lo sabe? Lo que él le decía. Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, no se quedó solo en el dolor, ¿lo observan? Como muchos pueden quedarse solo en el dolor y seguir sus vidas. No, él confió en Dios. Yo no tengo nada que hacer frente a esto. Necesito de Dios y tuvo fe para clamar al único que le puede limpiar de sus pecados y hacerlo realmente recto delante de él. Dios se propicio a mí, pecador. En el original no dice a mí pecador, dice a mí el pecador. Eso tiene un impacto tremendo. Ese solo artículo de él, a mí el pecador. Ahora, posiblemente él como los demás del pueblo veían al fariseo como el no pecador. Entonces ten misericordia a mí, que yo soy el pecador. Este no, yo sí soy el pecador. Entonces, ten misericordia de mí, Señor. A mí que soy el peor de los pecadores. Tuvo la misma actitud del apóstol Pablo.
cuando le dirige una carta a su hijo espiritual Timoteo y le dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el original, yo soy el peor. Yo soy el de más arriba de los pecadores. Y ahí estoy yo. Y con todo el amor que le tengo, ahí está usted. Aunque pueda ser que como el fariseo no se reconozca como el más pecador. Hermanos, no basta con sentir dolor por pecar, es necesario venir a Dios a clamar agónicamente por su misericordia. Así lo hizo el rey David. El rey David, ¿recuerdan que él pecó con Betsabé? Y entonces lo visita un hombre de parte de Dios, el profeta Natán. Y le descubre lo que él ha hecho. Y él tiene conciencia de su pecado. Y escuchen su oración a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a todo lo que yo he hecho de bueno. No, conforme a tu misericordia, que es ilimitada, que es nueva cada mañana. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Eso es conocer a Dios. Porque también hay quienes han pecado y no vienen a Él porque Él no me perdona esto. No. Miren lo importante, ven lo importante de conocer a Dios, a su Padre. Lo conoce. Ojalá usemos la internet para escudriñar más cosas que tal vez en la Biblia no estemos. No, ahí no la encuentra. Está en la palabra. ¿Quiere conocer a su Padre? Aquí está. ¿Sabe qué analogía veo? Un hijo que es adoptado de chiquito, pasan los años y por fin descubre que los padres adoptivos no son su padre no es el verdadero. Y se despierta en él el deseo de ¿quién es mi padre? Somos adoptados y deberíamos tener esa misma actitud. ¿Quién es mi padre? Porque en la medida en que usted y yo conocemos más a nuestro Padre, nos sabemos relacionar con Él y nos acercamos mejor a Él. Y entonces hacemos lo de David. Ten misericordia de mí conforme a tus misericordias, conforme a tu inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado. Pero vea si fue con Betsabé y fue con el esposo. Sí, pues se pegó contra ellos, pero primeramente contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Qué maravilloso. Ahora, veamos el resultado de las dos oraciones. Los dos oraron. El fariseo, aunque nombró a Dios, estaba orando, era para sí mismo, pero los dos estaban delante de Dios. Veamos el resultado. ¿Cómo salieron cada uno después de estar en la presencia de Dios? Versículo 14, y es lo que él se... Jesús ahora deja de hablarle la parábola y los mira nuevamente a ellos. ¿A quiénes? A los que se sentían justos delante de Dios, versículo 9, y se sentían superiores, menospreciaban a los demás. Los mira y les dice, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, declarado recto antes que el otro. La razón, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, cada uno recibió según sus obras. Él es justo. Él es justo. Lo dijo David.
No hay reproche a tu juicio. Lo que tú digas es correcto. El cobrador de impuestos recibió el perdón de Dios y descendió a su casa justificado. Justificado es un término legal, es un término de un juzgado. Y es que cuando nosotros siempre estamos delante del juez. Es un término legal con el cual el acusado es perdonado de todo cargo en su contra. Se le perdona todo cargo en contra de este hombre que ha sido acusado de algo. Y entonces lo que ocurre es que Dios cancela nuestra deuda de pecado por gracia y mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Este hombre salió justificado delante del Señor, el publicano salió en paz con Dios, reconciliado con el Santísimo. La causa, porque el que se humilla será exaltado. Y esa fue la oración de este hombre. Total humillación, reconociendo quién es él y obviamente ante quién estaba. Mientras que el fariseo que se veía a sí mismo justo ante Dios no fue perdonado. Porque el que se exalta será humillado. Será humillado. ¿Quién puede estar de pie delante de Dios, hermanos? Ahora, ¿qué obra hizo el publicano para ganar el perdón de Dios? ¿Qué hizo para decir yo merezco esto, hermanos? ¿Qué méritos le mostró a Dios? Ninguno. Todo fue por la bendita gracia de Dios. Él recibió lo que no merecía. ¿El que merecía? Juicio, condena, como usted y yo. Lo mismito. Pero recibimos la misma gracia que recibió este hombre. Como Pablo le enseña en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, el perdón de Dios no se puede comprar con nuestras supuestas buenas obras. Aunque para mí y para la gente puedan parecer excelentísimas obras. ¿Cómo Dios va a condenar a este hombre? Mírelo. ¿No ocurre a veces en los velorios? No hay velorio donde hablen mal del muerto. Todo muerto es digno de ir al cielo. No, hermanos. No se puede comprar el perdón de Dios. No puede ser adquirido por méritos propios. Es un regalo inmerecido de Dios. Siempre ha sido por gracia y mediante la fe, y así seguirá siendo, hermanos. Queridos, este es el principio que podemos extraer de aquí, de este texto. Dios rechaza a quien confía en sus propias obras, pero perdona a quien viene a Él reconociendo su pecado y confía en su misericordia. Recuerden que es lo que extraemos de la palabra, ¿no? Los principios. Los principios. Dios rechaza a quien confía en sus propias obras, pero perdona a quien viene a Él, uno, reconociendo su pecado y confiando en su misericordia. A ese que se humilla, Dios lo exalta. Al que era considerado un vil pecador, el publicano, salió justificado. Salió bien delante de Dios, recto delante de Dios. Hermanos, no vamos a ir allá, pero esto está en un contexto de ¿qué? ¿Recuerdan la prédica pasada, capítulo 17, el regreso de nuestro Señor? Y si usted mira más ahí antecitos, en el 18, los primeros versos, el Señor habla de aquella mujer que vino y oró y oró y clamó, y luego el Señor le dice ahí al final, cuando Él regrese encontrará fe como esta mujer, o sea, encontrará fe, encontrará gente que confíe en Él. Pues aquí hay un publicano que encontró la misericordia de Dios por fe. Y si usted mira ahí más adelantico, entonces habla de un niño y el Señor dice que de ellos, los que son como ellos, heredarán el reino de Dios. Así que esto está en un contexto de ¿qué? Del regreso de Dios. Y la pregunta que le traslado, hermano, es, si el Señor Jesucristo llega hoy, ¿usted realmente está bien con Dios? Meditemos.
Tómese ahí un momento y ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me dijo el Señor hoy? Ore allí. Espero que no ore como el fariseo, sino como el publicano. Estamos delante de la presencia del Señor.